tal, iglesia? ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien, que la reunión esté yendo súper bien. Miren, pues hemos dejado esta enseñanza, ¿sí?, lista para ustedes este domingo 26. Y bien, pues vamos a continuar con este tema que ya ustedes más o menos estamos entendiendo, ¿no? Hacia dónde va el tema de la carne, pues, en el niño nepios. Vamos a continuar con este tema, fíjese bien, pero vamos a establecer la paz primero. ¿Qué le parece? Padre, te damos gracias por este domingo, te damos gracias por este tiempo, estar juntos, Señor. Gracias por los que tú has permitido que estén ahora en este viaje a San Luis. Pedimos que también a ellos los traigas este próximo martes en paz. Padre, establece la paz en esta hora, en este momento, sobre cada corazón, cada espíritu. Establece tu paz sobre este lugar y que tus espíritus se puedan comenzar a mover en nosotros. Padre, mientras la enseñanza es entregada, que los oídos sean abiertos y que tu entendimiento comience a llegar a nuestro corazón. No solo a nuestra mente, pero a nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre. Abre nuestros oídos y permite que con tu poder podamos entender tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues fíjense bien, me siento casi como en la pandemia, no sé si recuerdan, hablándole a una cámara, hablándole a un teléfono, pero no, aquí estoy hablando con ustedes directamente, ¿sí? Y bien, fíjense bien, queremos continuar, como dije, con este tema. La semana pasada empezamos hablando y extendiéndonos en hablar sobre el tema de la carne. Fíjense bien, en el niño nepios. Así que vamos a hacer un pequeño resumen. Si pueden, por favor, ponerme ahí la primera parte de la presentación. Fíjese, seguimos en la serie Limpiando el Camino del Justo y estamos precisamente hablando de la limpieza que traen los rudimentos, la limpieza que comienza a traer la leche espiritual. Y la semana pasada, ¿verdad?, vimos la parte 2 y comenzamos hablando de la carne, ¿verdad?, del niño nepios, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la carne del niño nepios, segunda parte. Fíjese bien. Y vamos a ir al verso base que hemos utilizado ya estas semanas, ¿sí? Y me gustaría que fuéramos ahí. Primera de Corintios 3, 1 al 3, ¿ok? Fíjese bien cómo dice. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, fíjese bien, como a niños en Cristo, os di a beber leche. ¿Qué necesita el niño nepios en este caso? Beberle leche, que son los rudimentos. Y no vianda, ¿verdad?, que es el alimento sólido, la carne. Todavía no puede procesar esa carne. Dice, ¿por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3. ¿Por qué? Otra razón, porque aún, fíjense bien la razón, sois carnales. Y vimos que esto tiene que ver con la sabiduría animal, ¿verdad? Pues habiendo entre nosotros, fíjense bien, celos, contiendas y disensiones, que fue lo que hablamos ya, se pregunta Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjense bien, este es el verso base que hemos utilizado. Vamos a seguir sacándole jugo a este verso. Es tremendo todos los elementos que contiene. Vemos, por ejemplo, que habla del niño nepios, lo que tiene que beber, lo que no puede beber, la razón de que no puede beber, características de aquellas cosas que no le permiten al niño todavía avanzar espiritualmente, ¿sí? Pero claro, sabemos, todo ser vivo que Dios creó se desarrolla. Tiene un crecimiento. El ser humano también. Y el ser espiritual también lo tiene. Entonces, aquí estamos hablando de que, dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿Qué quiere decir? Que Pablo
O sea, el Señor, la palabra, Pablo, no está queriendo nada más que estemos bien creciditos, comiendo bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, y que eso sea lo que realmente nos diga que la vida espiritual está al 100%. No, realmente está hablando de un hombre, de un ser espiritual. Fíjese bien. Y vemos que el enemigo, o lo que está antes de poder lograr aquella estatura espiritual, pues es la carne, ¿sí? Y explica que esa carne está en el niño, está presente en el niño nepios. No sé si hasta aquí podemos ir entendiendo, hilando, ¿verdad?, lo que hemos aprendido estas semanas. Ahora, fíjese bien, a manera de resumen, yo quiero que veamos un resumen de la semana pasada, ¿verdad?, de la segunda parte, comenzando ya a hablar de la carne, ¿sí? Y quiero que vean esto. Fíjense bien. Resumí en esta siguiente diapositiva la sesión anterior. Fíjense bien lo primero que dice. Arriba. Primero, aprendimos que la carne, fíjense bien, es una casa que está llena de espíritus inmundos. Porque en ella habita la sabiduría de este mundo. Es decir, no es una sabiduría de Dios. Es de este mundo. ¿Cuál? Bueno, animal, terrenal y diabólica. El mismo verso nos lo está diciendo. Ahora, yo quiero presentarles aquí una cuadratura, ¿sí? Que de hecho, pues fue lo que vimos la semana pasada. 4 cosas que muestran, 4 elementos que muestran esta sabiduría de este mundo. Fíjese bien. Número 1, la revelación de carne y sangre. ¿Ok? Y ahí viene el verso base, Mateo 16, 17. La revelación de carne y sangre. ¿Qué quiere decir? Que la carne tiene sus propias revelaciones. ¿Ok? Tiene su propio entendimiento de cómo son las cosas. Eso está en nuestra carne, una vez que venimos a esta tierra. Segundo elemento, conocimiento del bien y del mal. Esto lo encontramos en Génesis 2, 17. ¿Sí? El hombre no debía comer de ese árbol. ¿Ok? Ellos ya tenían la sabiduría de Dios, ya tenían el bien. Lo que estaba prohibido entonces era la combinación, era la mezcla de los dos, del bien y del mal, del cual obviamente el hombre comió. Y entonces todo ser humano que nació después de ellos viene con esta contaminación en su carne. ¿Ok? Y estamos entendiendo que pues se manifiesta a través de una sabiduría. ¿Ok? Elemento 3, fíjese bien, sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es la que se menciona en este verso específicamente, ¿sí? Hablando de la palabra carnales, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 3, 2, es del griego sarkikos, que es literalmente la palabra animal. Y de ahí podemos entender que entonces está hablando de esta sabiduría terrenal de la tierra, del polvo, animal y diabólica. Fíjense nada más los niveles. Santiago 3:15 lo dice. Y el elemento 4, fíjense bien, dice que es, o se denomina también, o se puede conocer también como la propia opinión. ¿Ok? La propia opinión. Que esa se encuentra en 3 versos. Proverbios 3:7, 26:12 y 28:11. ¿Sí? Se encuentran otros también, pero esos 3 son muy importantes. Yo le animo a que los tome nota de ellos y los medite en su casa, porque habla de lo que es la sabiduría de la propia opinión. ¿Ok? Tenga en cuenta eso, porque esta de la propia opinión nos va a ayudar mucho a entender al final algo muy importante. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de resumen lo que aprendimos la semana pasada, entendiendo por qué este enemigo, ¿verdad? Enemigo del espíritu, pues, la carne, ¿sí? Es esta sabiduría del mundo, pues, ¿no? Que se puede manifestar de esas 4 maneras. También aprendimos una segunda cosa. Vamos a ver la parte de en medio en esta diapositiva. Y dice así, a manera de resumir lo que leíamos, no sé si lo recuerde, Romanos 7:18 y Romanos 8:3. De esos 2 versos sacamos esta conclusión. Dice, la sabiduría de este mundo debilita la carne, haciéndole imposible vivir la palabra de sabiduría divina. No sé si lo recuerden. Romanos 8:3, recuerde lo que dice.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, fíjense bien, era imposible para la ley por cuanto, a razón de que la debilidad de la carne no se lo permitía. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjese bien, que la sabiduría del mundo, ¿sí?, le vende al hombre una forma de vida, de ver la vida, de entender la vida. Pero lo que está haciendo es debilitarlo de tal forma que se le haga imposible vivir la sabiduría de Dios. Fíjese, aunque se la enseñen, aunque la lea, no puede cumplir con ella. Así como dice Romanos 8:3, es imposible. Ahora, fíjese bien en este verso que encontré, nos va a ayudar a entender eso, pues, a que el problema de la carne, fíjense bien, es su contaminación, es que fue contaminada. Piensa en esto, cuando Adán fue creado, dice que fue creado del polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente la carne no estaba contaminada, se contaminó. Fíjense nomás en este verso, Salmos 63:1, aquí está. Míralo bien, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Fíjese lo que sigue diciendo. Mi alma tiene sed de ti, coma, mi carne te anhela, coma, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ahora, note esto por favor. Aquí está hablándole a Dios, diciéndole, Dios mío, tú eres mi Dios. Te voy a buscar de madrugada. Y este buscar de madrugada habla parabólicamente de una persona que obedece rápido, que no espera que llegue un momento. Cuando ya tiene la orden, se levanta temprano. Es obediencia rápida. Esto es parabólicamente, es de madrugada te buscaré. Fíjese bien. ¿Qué va a obedecer? ¿O por qué está diciendo que va a obedecer rápidamente? Porque ya tiene la voz, ya tiene la orden. Ya tiene un entendimiento, así que yo lo voy a hacer. Fíjese lo que dice. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Fíjense de qué manera, de tal manera, este salmista había ya de tal manera sacrificado, muerto a la sabiduría de este mundo, que su carne misma ya anhelaba la voz de Dios. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, muchos de nosotros cuando iniciamos nuestro caminar espiritual de la mano de la enseñanza, quiero decir, ya en la etapa enseñanza, no en la etapa ley, sino en la etapa del entendimiento, ¿sí? A veces se nos hace muy difícil transcribir, rendir cuentas. Todo esto genera muchos paradigmas en nosotros, muchas ideas, muchas estructuras que no nos dejan avanzar. ¿Sí? Y asumimos entonces que es muy difícil, que esto no es para mí, pero no, lo que pasa es que hemos vivido tanto tiempo en un engaño, la carne pues nos ha engañado de tal manera, ¿sí?, que no vemos la posibilidad de poder obedecer lo que la palabra dice, se nos hace muy difícil. Pero fíjense lo que el verso dice, mi carne te anhela, y luego añade algo más, dice, en tierra seca y árida, dice, donde no hay aguas. ¿Qué quiere decir? Que el hombre que comienza a tener entendimiento, fíjese bien, va a ser probado pues en el desierto. Va a ser probado, le va a pedir a Dios y no va a oír, le va a pedir a Dios y no va a oír, le va a pedir a Dios esto y le va a pedir por acá y va a estar buscando y no la va a encontrar porque va a ser puesto a prueba. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba? Si vamos a seguir nuestra carne, si nos vamos a desanimar, si nos vamos a ofender, si vamos a realmente mejor a rendirnos a nuestros paradigmas y maneras de ver la vida que la carne nos vendió, o vamos a someter esa sabiduría humana, ¿sí?, para que nuestra carne misma, fíjense bien, nuestra carne comience a anhelar la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede. Si la sabiduría del mundo debilita la carne, ¿qué creen que hace la sabiduría de Dios? Si matamos a la sabiduría de este mundo en nosotros, va a fortalecer nuestro espíritu. Es la dualidad, pues. No sé si estamos entendiendo. Es algo tremendo, pues. Por eso es importante entender cómo funciona la carne. Ahora, vamos al tercer cuadro, el de mero abajo. Terminamos la semana pasada hablando y les dimos una clave. No sé si la recuerdan.
una clave para la libertad, ¿sí? Una clave nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene un día, ya se está acercando el momento en que necesitamos todos nosotros ser ministrados en esto, ¿ok? Fíjese bien, ¿cuál es esta clave? Dice, quitar la pereza, trabajando la paz. No sé si lo recuerda. Le quiero recordar el proverbio o los proverbios que leímos la semana pasada, Proverbios 26, 16 y 15, 19, que hablan del perezoso. Qué importante es esto. Fíjense, Proverbios 26, 16, si lo recuerda de la semana pasada, dice, en su propia opinión. ¿Qué quiere decir? Que ahí vemos ya manifestada la sabiduría de este mundo. El perezoso es más sabio que 7 que sean capaces de aconsejar. Fíjense nada más. O sea que el perezoso tiene una sabiduría que viene de la propia opinión y que en su mente, en su corazón, es o se siente más sabio que 7 que sepan aconsejar. Fíjate, el 7 sabemos que es una operación de Dios perfecta. ¿Qué quiere decir que 7 que sepan aconsejar? Está hablando directamente, fíjense bien, de que el consejo viene en nuestra vida siempre por medio de una operación de Dios. Dios siempre hace una operación de Dios para dejarnos saber cuál es su consejo. No es nada más algo aleatorio donde yo necesito, ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? No sé qué voy a hacer. A ver, le voy a preguntar a este, ven, dime qué hago. Y me dan un consejo y yo digo, pues lo voy a considerar, voy a pensarlo. Y luego busco otro por allá y veo a ver si me conviene, me convence, ¿verdad? Y luego vamos también con el pastor a preguntarle a ver qué piensa él, qué haría él, y ya me da su consejo. Y ya de todo lo que yo obtenga, pues de ahí yo veo qué hago. ¿Quién está operando ahí? Un perezoso que en su propia opinión es más sabio. ¿Ok? Entendamos eso. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Pero ¿por qué era importante entender esto? Porque entendimos la operación del perezoso, que es algo que está lleno de, ¿verdad? Por la terminación oso. Pero habla también de la pereza, o que está lleno de pereza. Pero ¿a qué se refiere aquello? Fíjense bien, lo que aprendimos la semana pasada es que el perezoso es la persona que no trabaja la palabra, que le gusta oír las enseñanzas, quiere oír cosas nuevas, quiere llenar su cuaderno de enseñanzas, de significados, de valores, de las palabras, pero no hace, no le gusta hacer, no le gusta poner por obra, ¿sí? Por eso, recordemos Proverbios 15 y 19, dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, no sé si lo recuerda, seto de espinos, y un seto es un vallado, es una cerca, y los espinos hemos aprendido que son afanes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el camino del perezoso siempre tendrá un límite porque está lleno de afanes. No trabaja la paz en su vida. Y aquí, fíjense bien, quiero recordar ese versículo que vimos para reforzar esto, Isaías 26:3. Aquí está al final. Fíjense nomás cómo dice. Es muy importante entender esto. Fíjense, dice, tú, o sea, Dios, guardarás en completa paz. Fíjense. Completa paz. ¿Qué quiere decir? Que hay no solo un tipo de paz, ¿ok? Por eso dice ahí ambas en ese paréntesis. Aquel, note, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien. Número 1 dice que el Señor va a tener un resguardo de la paz, pero completa, ¿ok? ¿A quién? Bueno, ahí lo dice, aquel en cuyo pensamiento, ¿sí? En ti persevera. Ahora, ¿qué es perseverar? Vean lo que dice el paréntesis. Dice, por mí mismo buscaré el conocimiento. ¿Ok? Por mí mismo. Per se es por mí mismo. ¿Sí? ¿Y qué es ver? Conocimiento. Fíjense bien. Es que no es nada más que yo me siente y me den la enseñanza. No es nada más que yo me siente y me den consejo. No, una vez que se me da la enseñanza y el consejo, ¿qué necesito hacer? Perseverar. Yo necesito perseverar. Buscar ese conocimiento por mí mismo. Tal vez me voy a sentir inseguro, ¿será correcto, no será correcto? A ver, voy a intentar por aquí, voy a intentar por allá. Y luego toda esa información uno
bueno, rinde cuentas de ello, hace preguntas, va buscando pues que esto sea realmente algo que Dios le haya dado. Muchas veces lo es. Si seguimos el consejo de la palabra. ¿Cuál es el consejo de la palabra? Que el pensamiento persevere en el conocimiento de Dios. Vean el versículo lo que está diciendo. Y luego dice, punto y coma, porque en ti ha confiado. Y usted y yo sabemos que la palabra confiado habla del entendimiento. Es decir, que como entendió, ¿sí? ¿Qué hizo? Vino este resguardo de la paz porque perseveró, buscó el conocimiento por sí mismo y entonces se completó la paz. ¿Qué quiere decir? Eso queremos decir con quitar la pereza, trabajando la paz. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trabajo la paz, voy a comenzar a deshacerme y voy a comenzar a vencer la pereza. La paz me prepara para ello. Acuérdense que Dios no va a operar en nada si no hay paz. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Bueno, a manera de resumen, eso es lo que quisimos decir. Me gustaría mencionar nada más esto de la paz completa y ambas paces, ¿no? Y es de Juan 14:27, ¿verdad? Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Lo recuerda? Ahí están las dos paz. La paz que viene, que nos permite entrar en una regulación emocional. Si hacemos todo aquello, nuestro oído se abre, comenzamos a obedecer, viene la paz de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí es como podemos entender cómo es que podemos operar en una paz que nos permite salir del hoyo espiritual en el que estamos y luego poder alcanzar la promesa de Jesús. Dice, mi paz les voy a dar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa. Ese es el resumen, ¿ok? De lo que aprendimos, vimos la semana pasada. Ahora, a manera de terminar el resumen, quiero mostrarles este siguiente versículo. Hebreos 6:12, reforzando todo esto que hemos visto la semana pasada y que vamos a completar el día de hoy. Fíjense cómo dice Hebreos 6:12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Ven cómo sí dice la Biblia no os hagáis? Por eso les digo yo a ustedes también, no os hagáis. A fin de que no os hagáis perezosos. Fíjense cómo. No os hagáis perezosos. Note el lenguaje. Sino, ¿qué debemos hacer? Dice, imitadores. Acuérdense lo que aprendimos en el discipulado hace unas semanas. ¿Qué es un imitador? Viene del griego mimites, que es seguidor, ¿lo recuerda? Por eso hemos puesto aquí, ¿quién es un imitador? Un seguidor. ¿Seguidor de quién? Fíjese lo que dice, de aquellos, es decir, de los que van delante de nosotros. ¿Y quién es uno que va delante de mí? ¿El que es más fuerte? ¿El que trabaja 20 horas al día? ¿El que es más inteligente? No. A ver, ¿qué dice? El que por la fe, es decir, su entendimiento y la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Conocimiento de la paz, heredan las promesas, van alcanzando y alcanzando y alcanzando y alcanzando todas aquellas cosas, ¿sí? Que ellos prometieron allá, que usted y yo prometimos allá, las vamos alcanzando, ¿sí? Vamos teniendo victoria. ¿Qué quiere decir? Que entonces el perezoso necesita convertirse en un seguidor. Y si yo me convierto en un seguidor, dejo de ser un perezoso. ¿Y a quién debo seguir? Bueno, a los que van delante de mí con su entendimiento y con su conocimiento de la paz, a ellos yo puedo seguir. Fíjense nada más, es un versículo hermoso que encierra ya una victoria o comienza a haber una victoria sobre la carne, es decir, sobre la sabiduría de este mundo. ¿Ok? Ahora bien, hemos puesto ya este resumen, ¿ok? Ahora fíjense bien, vamos a lo que sigue. En esta segunda parte del tema de la carne en el niño nepios, qué importante es entender esto. Mire, todo lo estamos preparando, ¿verdad? Porque vamos a tener un día de ministración y queremos que esto realmente quede bien establecido en nosotros, ¿ok? Para que ese día realmente Dios venga a hacer una operación de libertad profunda de todas aquellas cosas, espíritus, que no nos dejan poner por obra, ¿ok? Fíjese bien, vamos a lo que sigue.
vamos a hablar de la confianza en la carne, ¿ok? Y quiero que vayamos al verso base de esta enseñanza, Filipenses 3. Vamos a leer del verso 4 al 8. Fíjense bien, aquí en la pantalla lo van a ver. Dice así, verso 4. Aunque yo tengo, es Pablo hablando, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. 5. Y comienza a dar una lista, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Vamos, todas sus credenciales. Verso 6. Dice, en cuanto al celo, fíjense lo que dice. Un fariseo, en cuanto a celo, vean lo que dice, perseguidor de la iglesia. Bueno, dice perseguir ahí, pero es perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense bien, muy importante hacer ver estos puntos. Dice él que es un fariseo, y un fariseo que se destacaba por su celo. ¿Y cómo demostraba su celo? Un hombre que era irreprensible en la ley, como fariseo, perseguía a la iglesia. Fíjese cómo él mismo, habiendo salido ya de la ley, él mismo se da cuenta de que en la ley, fíjese bien, cuando la ley todavía está enseñoreada en una persona, viene la enseñanza y la ley no quiere dejarlo salir, no lo quiere soltar, se convierte en un perseguidor de la iglesia. ¿Ok? Tome nota de ello. 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, note que he puesto aquí en negritas mi ganancia. Es decir, lo que era su carne. Por eso hemos puesto en el paréntesis carne. ¿Qué ganaba él con esta grande lista? Porque al principio dice, yo tengo de más de confianza en la carne que ustedes. Dice Pablo, yo tengo más confianza. Y eso era su ganancia, es decir, su carne. No sé si se está entendiendo. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Claro, porque ha dejado la ley atrás y está abrazando el entendimiento. 8. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas. Fíjense bien lo que hemos puesto aquí en paréntesis. En todas las cosas hemos puesto mundo. ¿Por qué? Porque primero hay que vencer a la carne, pero luego hay que vencer también, ¿a quién? Al mundo. Por eso dice primero, estas cosas en la carne eran mi ganancia, pero hay todas las cosas que son las que están en el mundo, que dice Pablo, que las estima como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, o sea que ya no es la ley quien está enseñoreado de él, ¿verdad? Sino que ahora Cristo Jesús es su Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo. Ahora sí suma las dos. Por eso hemos puesto ahí tanto la carne como el mundo. No sé si se está entendiendo. ¿Sí? Y termina diciendo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense nada más. Él está diciendo que ganar a Cristo es como tener que morir a la carne y al mundo, pero también ir tras el conocimiento de Dios. ¿Ok? Entonces, uno es despojarnos del peso y del pecado para entonces correr la carrera que tenemos por delante. ¿Lo recuerda? Hebreos 12:1. Entonces, esto es lo que Pablo está queriendo decir en cuanto a la confianza en la carne. ¿Por qué hablamos de este tema? ¿Por qué decimos de este tema? ¿Por qué hablar de la confianza en la carne? Porque quiero que note bien esa palabra. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar, dice, en la carne. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros, a través de nuestra vida, ¿sí? En nuestra educación, lo que hemos logrado en nuestra vida, hemos ganado sabiduría. Todos nosotros hemos ganado algún tipo de sabiduría. Esa es la confianza en la carne. Fíjense la palabra, confianza. Y hemos entendido que la palabra confianza tiene que ver con el entendimiento, pero en este caso es la dualidad.
Es decir, un entendimiento, pero de la carne, pues. Que nos dio un trabajo, que nos dio una carrera, que nos dio una habilidad, que nos dio un talento, que nos dieron nuestros padres. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Porque nacimos en el planeta Tierra, pues del polvo de la tierra venimos, ya viene la contaminación, pero también viene todo aquello que adquirimos, pues. Y por eso Pablo comienza a decir todo lo que ha ganado, todo su currículum. Ahí estaba su entendimiento, pero luego dice, todo eso lo considero pérdida. Y también al mundo, todo lo he perdido con tal de conocer a Cristo y ganar a Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué Pablo nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor nos dice con estos versos? Nos dice que la confianza en la carne, fíjese bien, la confianza en la carne no es un tema pequeño. Está tan presente en nosotros que es tan parte de nosotros que a veces no nos damos cuenta que está ahí, pues. Y consideramos que algunas cosas que aprendimos son buenas. Y es cierto, puede ser que algunas de esas cosas sean buenas, ¿sí? No todo es malo. Pero el problema no es que sea bueno o malo. El problema es que se tiene una confianza, se tiene un entendimiento que viene ya contaminado. ¿Qué quiere decir? Que aún las cosas buenas que aprendimos pueden ser en su momento un enemigo al entendimiento de Dios, de su palabra. Cuando Él quiera tomar aquella cosa buena que pudimos aprender y llevarla a un desarrollo, llevarla a un crecimiento, llevarla a un perfeccionamiento. Pero si yo me aferro a aquella cosa buena que aprendí, eso bueno se convierte en un enemigo para mí. Por eso Pablo dice, todo aquello que para mí era una ganancia, las cosas buenas, porque no menciona cosas negativas, menciona cosas buenas. ¿Qué dice él? Las he estimado como pérdida. Pero no es que ya él dejó eso y se hizo un ignorante. No, quiere decir, fíjese lo que dice, las estimo como pérdida por amor a Cristo. Es decir, no confío más en ellas. Pongo primero mi amor por Cristo, el cumplir con sus mandamientos, y eso es lo que va a regir todo lo que está abajo, sea bueno o sea malo. Y si Dios me muestra que algo que yo aprendí en mi niñez, que yo consideraba bueno, es malo, lo quito de mi vida. Y si el entendimiento me demuestra y me está diciendo que algo que aprendí en la vida que fue bueno, pero Dios quiere llevarlo a más, entonces yo voy a más. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Pablo está queriendo decir. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros, comenzando conmigo, todos nosotros tenemos una confianza en la carne, pues. Pero ¿qué debemos entender? Si pongo primero la meta arriba, la de mero arriba, el renunciar a la sabiduría de este mundo, ir por el entendimiento, Dios va a comenzar por su palabra, por su entendimiento, por su sabiduría, va a comenzar a traer un orden, pues. ¿Sí? Fíjense la convicción de Pablo. Dice, lo estimo como pérdida. Es decir, no es que yo le diga a alguno de ustedes, eso que tienes, eso lo tienes que perder. No. Es que cada uno nos damos cuenta. Si estamos buscando su sabiduría, cada uno nos vamos a dar cuenta. Esta cosa no sirve, esta otra cosa la debo perder, esta otra cosa también, esto tiene que mejorar y esto tiene que perfeccionarse y esto también tengo que cambiarlo y esto tiene que sufrir un ajuste. Y ¿sí me explico? Uno mismo, pues, porque uno está buscando, uno está perseverando por uno mismo, estoy buscando el conocimiento. No nada más vengo a sentarme a que me enseñen, pues, que es parte de, pues, pero no es eso nada más, porque si yo vengo y me siento para que me enseñen, pero no estoy haciendo nada, no estoy perseverando, pues soy un perezoso en todo caso, ¿me explico? Un flojo espiritual que en realidad no quiere perseverar, no quiere por sí mismo hacer las cosas, ¿ok? Lo que estamos entendiendo ahora es que esta dinámica que les explico, en realidad detrás de ello hay espíritus en nuestra carne, pues, que están manipulándonos y engañándonos, de los cuales necesitamos una operación de Dios para hacernos libres de ello. ¿Cuántos quieren ser libres? A ver, ¿cuántos quieren ser libres? Levante su mano ahí y diga, yo quiero ser libre. ¿Sí quiere ser libre? Bueno, entonces comience a abrazar la enseñanza.
Comienza a reconocer, sí, hay cosas que tú ya me estás diciendo. Por meses, por semanas. Sucede otra situación y me vuelves a hablar. Sucede otra situación y me vuelves a hablar del mismo tema. Y usted ya lo sabe en su espíritu. ¿Qué se necesita ahora? Una operación de Dios. Pida a Dios por una operación que venga a su vida y va a venir. Amén. Va a venir, yo lo creo. Ahora sí, vamos al versículo 9. Mire, leímos Filipenses 3, 4 al 8. Pero vean lo que va diciendo el versículo 9. Enseguida. Siguiente diapositiva. Dice así. Dice, y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia. Fíjense lo que dice. Que es por la ley. ¿Verdad? Todo lo que ya explicó anteriormente. Él se lo ganó solito. Sino la que es por la fe. Fíjense, por el entendimiento de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces yo veo aquí dos elementos. Aquí mismo se los he puesto, miren, para que se les haga bien fácil entenderlo. Hay dos cosas. Hay una propia justicia. Fíjense, qué interesante. Esta propia justicia que proviene de la propia opinión. ¿Ya lo vio? Propia justicia que viene de la propia opinión. ¿Qué es esta propia justicia? Aquí viene un resumen de ese entendimiento. Dice, es ley, para la carne. Fíjese, la propia justicia es una ley para la carne. ¿Qué quiere decir? Siempre la va a cumplir. Aunque se le enseñe ahora, se le dé la enseñanza, se le muestre el camino, en su carne hay una ley que siempre va a cumplir. Es decir, que siempre va a haber un encontrón. Siempre va a haber una batalla. ¿Ok? Entonces, si usted se está guiando por lo que su carne, su mente, sus emociones, sus pensamientos, el momento que está pasando, deja que eso le diga que es la verdad, entonces ¿qué va a pasar? Que cuando la enseñanza venga a su vida, como la carne ya tiene una ley que tiene que cumplir. Por ejemplo, cuando se le enseña a un niño que la cosa es así, o las cosas son de esta forma, o son de esta forma, crece como un adulto diciendo, hasta aquí tengo un límite, yo no puedo hacer más. Viene la enseñanza a confrontar esos límites, a romper esos límites, y la carne dice, no puedo, porque tengo que cumplir con aquello. Esa es la propia justicia. Aunque se le enseñe a la persona. ¿Ok? Aunque se le enseñe a la persona. Por eso acuérdese que Pablo decía, el querer está en mí, pero no está el hacerlo. ¿Me explico? Ya se le enseñó, y sí quiero, pero no puedo. Y muchos de nosotros no podemos. ¿Qué necesitamos? Que venga una operación de Dios. Tiene que venir primero la enseñanza. Abrir camino. ¿Sí? Abrir nuestro entendimiento. Y luego una operación de Dios que complete ese trabajo, esa libertad. Ahora, esa es la propia justicia. ¿Qué es la fe o entendimiento de Cristo? Que aquí mismo lo menciona. Bueno, fíjense cómo dice. Es justicia de Dios, como Pablo mismo lo dice, que se cumple si hay un oído espiritual abierto, si trabaja en vencer a la carne. Fíjense nada más lo que dice. ¿Qué es la fe o el entendimiento? ¿Cómo viene esa justicia de Dios? Cuando hay un oído espiritual abierto, porque se está trabajando en vencer a la carne, es decir, en vencer a la sabiduría de este mundo que está contaminando o ha contaminado nuestra carne. No sé si lo estamos entendiendo. ¿Sí? De ahí la importancia de poder... Hagan de cuenta que lo que estamos haciendo esta mañana es como develar el engaño, pues. El engaño que la carne trajo a nuestras vidas. ¿Sí? No es que hay que echarle la culpa a los padres por lo que hicieron, sus errores, o aquel que te lastimó, que te ofendió, ellos tienen la culpa. No hablamos de lucha contra carne y sangre. Estamos hablando de un trasfondo espiritual, donde operan las fuerzas que no nos permiten en nuestra voluntad hacer lo que queremos hacer. ¿Sí? Por eso otra vez Pablo decía, en mí está el querer, pero no el hacerlo. ¿Lo recuerda? Entonces, si trabajamos en vencer la sabiduría de este mundo en nosotros, lo que contaminó nuestra carne, miren, nuestro oído va a comenzar a abrirse.
No es que yo haya entendido la enseñanza aquí en mi cerebro, es que el oído espiritual se abrió, pues, porque en realidad en mi corazón quiero renunciar a la sabiduría de este mundo. Pero si yo no quiero renunciar a la sabiduría de este mundo, mi alma, mis pensamientos, mis ideas, mis traumas, la enseñanza de mis padres, toda esa sabiduría humana del mundo va a seguir siendo un ídolo. Y voy a seguir estando atado a ello para servirle primero a esa sabiduría en lugar de servirle al Señor. Vamos entonces, amados, fíjense, saliendo del engaño. Quiero que vayamos ahora a Colosenses 3, versos 20, y vamos a leer 21, 22 y 23. Fíjense bien, para entender cómo comenzar a salir del engaño, ¿ok? Salir del engaño. Dice así, fíjense bien, Colosenses 3:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, fíjense lo que es morir a Cristo, quitar los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Verso 21, tales como, vamos a ver algunos preceptos que presenta aquí Pablo, no manejes, no gustes, ni aun toques. 22, entre paréntesis, Pablo mismo pone en conformidad a mandamientos y doctrinas o enseñanzas de hombres. Cierra paréntesis, cosas que se destruyen con el uso, es decir, cosas que llevan a la destrucción, pues, cuando las usamos. 23, tales cosas, fíjense bien, tales enseñanzas de hombre, tales enseñanzas de rudimentos del mundo, dice, fíjense lo que dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Fíjense, tienen una cierta reputación de sabiduría. Y dice, en culto voluntario, por ejemplo, en humildad, ¿verdad? O sea, parece humilde. En duro trato con el cuerpo, tantos sacrificios que hace, viendo nada más. Punto y coma. Y aquí yo he puesto en mayúsculas y con otro color como termina este verso, 23. Dice, aunque todo esto es verdad, Pablo dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjense bien. ¿Qué quiere decir? Que una persona, fíjense nada más, una persona puede esconderse en esa sabiduría del mundo que tiene una cierta reputación de sabiduría, ¿sí? Pero en realidad está siendo manipulada por su propia carne para que la persona siga dándole satisfacción y más satisfacción y más satisfacción a la vez que pone una fachada de apariencia. Mire, volvamos al verso 20. Dice, pero pues si habéis muerto con Cristo, y yo fíjense lo que yo he puesto aquí entre paréntesis, en el contexto de lo que estamos aprendiendo, dice, muerto, ¿qué es muerto con Cristo? Bueno, muerto a la sabiduría del mundo por medio de la enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Ya? ¿Lo está viendo? Dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, literalmente lo dice, rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, fíjense, me impacta esta frase que hace Pablo. ¿Cómo dice? Porque como si vivieseis en el mundo. Bueno, es que ¿acaso no vivimos en el mundo? Pues claro que todos vivimos en el planeta Tierra. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿A qué se refiere entonces? No iba a decir una cosa tan simple. Vea, ¿qué dice? ¿Por qué dice como si vivieseis en el mundo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vivir en el mundo, fíjense, es como un concepto, pues. Vivir en el mundo significa entonces vivir de su sabiduría, de esos rudimentos del mundo. ¿Ok? Pero acuérdense lo que vimos el martes en la meditación. Jesús está diciendo, si ustedes fueran del mundo, el mundo los aceptaría, los abrazaría, los amaría. Pero como no son del mundo, es decir, no tienen la sabiduría de este mundo, tienen otra sabiduría, por eso el mundo los aborrece. A eso se refiere Pablo, como cuando dice, como si vivieseis en el mundo. Dice, siguen actuando con la sabiduría de este mundo, cuando ustedes no son de este mundo. No sé si estamos entendiendo. Dice, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes y aun toques.
¿Qué son estos preceptos que dicen no manejes, no gustes, no toques? ¿Qué son esos preceptos? Fíjense, de hecho dice cosas que son revelaciones. Y aprendimos que la carne también tiene sus revelaciones, ¿sí o no? Ahí está. Entonces estamos hablando del mismo, de la misma situación, aquí está. Estas revelaciones, no manejes, no gustes ni aun toques, tienen que ver con una reputación de sabiduría. Pero fíjense lo que hemos puesto en el paréntesis, dice que esto es una apariencia. Es una sabiduría aparente. Por eso dice, en culto voluntario. Es esa gente, por ejemplo, que la carne las está manipulando en lo secreto, los espíritus, ¿verdad? En su carne. Pero por fuera, ¿sí? Se muestran voluntarios. Por fuera se muestran humildes. Por fuera se muestran en un trato duro del cuerpo. Y hacen cosas, sirven, se desprenden de cosas, hacen mucho. ¿Okay? Se esfuerzan, pero en realidad es una apariencia. ¿Se dan cuenta? Porque lo que el ojo de Dios está viendo es esto que dice a Pablo al último. Dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir? Que estas personas de apariencia en realidad no están ganando la batalla contra la carne. ¿Qué quiere decir? Siguen confiando en ella y ni siquiera saben que están confiando en ella. Ya fueron totalmente manipulados por la carne. Totalmente engañados por sus propios deseos. Viven de esa propia justicia que es de ley. Es decir, como es ley en mi carne, así son las cosas. Yo tengo que cumplir esta ley. Y yo puedo ir a la iglesia, puedo servir, puedo oír la enseñanza, pero en mi carne esto es lo que yo voy a cumplir. Por eso dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La carne está detrás manejando los hilos, aunque no parezca. ¿Estamos entendiendo? Tan profundo es el tema de confiar en la carne. Pero, amados, necesitamos atacar esto y atacarlo de raíz. Vencer la carne es un camino, pero hay algunas cosas que Dios nos está mostrando en este tiempo que ya necesitan quitarse de nosotros para avanzar en el camino. Y eso es lo que queremos hacer. Vamos a terminar y vamos a cerrar esta enseñanza con esta última pregunta que les hago. Preparando el ambiente, ¿sí?, para lo que viene próximo domingo. La pregunta es esta. Dice, ¿cuál es el fin de esta operación en la carne? ¿Qué es lo que busca la sabiduría humana en nuestra carne? ¿Qué es lo que busca esa revelación de carne y sangre, esa propia opinión? ¿Sí? ¿Por qué se esconde de tal forma? ¿Por qué no quiere que la encuentren? Bueno, 1 Pedro 2:11 nos da una pista. Dice así, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Fíjense cómo se dice, deseos carnales. Estos, dice, batallan contra el alma. ¿Qué quiere decir? Que los deseos carnales batallan contra el alma. Vean lo que hemos puesto aquí abajo. La carne no se engaña porque su fin, fíjense bien, es que no cumplamos el propósito. Es una batalla que alguien va a ganar. ¿Sí me explico? Es decir, o vamos a permitir que la carne gane, o vamos a ganar nosotros a través del entendimiento. O va a ganar la sabiduría del mundo, o va a ganar la sabiduría de Dios. No se puede servir a dos señores. Vamos a servir a uno. Tenemos que luchar porque es una batalla que la carne tiene contra el propósito. Es una batalla que la carne tiene contra el propósito, entendamos eso. La carne nos engaña. Fíjense cómo la carne, escúcheme, usa los deseos engañosos. Usa los deseos engañosos para que vayamos tras ellos. Como diciendo, es que eso es lo que necesito, eso es lo que me va a dar mi identidad, eso es lo que va a llenar el vacío, eso me va a dar seguridad. Y cuando pretendemos alcanzarlo, fíjense bien, nos da otra cosa y nos da otra cosa después y nos da otra cosa y nos da otra cosa y nos da otra cosa.
Pero, ¿qué está pasando? Que está ganando la batalla. Y que cada vez nos queda menos tiempo y menos tiempo y menos tiempo y menos tiempo para que cumplamos el propósito. Entonces usted y yo tenemos que aceptar que hay un propósito escondido en el alma. Dios lo puso ahí. Puso sus deseos ahí. Puso ahí ya. Está escrito. Tus talentos, tus habilidades, todo está ahí. Pero hay una batalla contra todo ello. ¿Para qué? Para que esos talentos, esas habilidades, aquellas cosas que te gustan, que Dios puso para que cumpla su propósito, va a venir la carne, ¿a qué creen? A contaminar. A contaminar toda aquella dinámica. Para que entonces tal vez sí, Dios quería que yo estudiara esa carrera, pero yo me pierdo en la fama, en el éxito o en el dinero. Tal vez Dios me dio, mi inseguridad era que, ay, tal vez nunca me voy a casar. Y entonces me logro casar y mi vida se me va ahí y pierdo mi propósito. Y no es que Dios no quisiera que te casaras. Pero como la carne estaba escondida manipulando los hilos, nos engañó. Como dijo Eva, la serpiente me engañó y comí. ¿Y qué es comer en la Biblia? ¿Recuerda? Es la sabiduría. Buscar la sabiduría. Entonces Eva fue engañada y fue tras la sabiduría de la serpiente. Lo mismo sigue pasando con nosotros. Dese cuenta. En nosotros está el querer, pero no el hacer. De esto vamos a ampliar próximo domingo. ¿Sí? Próximo domingo. Yo te animo de verdad. En tus días de ayuno de esta semana, pon delante del Señor que venga una operación. Que venga una operación de Dios a sacar a la luz y a extraer libertad de todas aquellas cosas en mi carne, en los deseos de mi carne, en la sabiduría de este mundo, por donde se haya infiltrado todos estos espíritus que confabulan en mi contra y en tu contra, para que no pongas por obra la palabra. Porque en el momento que comenzamos a poner por obra, la carne comienza a morir. Y morir, y morir, y morir hasta que se va a morir completamente. Pero por algún lugar tenemos que empezar. Y la primera orden que Dios nos da es poner por obra. Por eso el niño nepios es aquel que está apenas iniciando, ¿sí? Y que tiene toda esta situación de la carne y que entonces toma la enseñanza y adultera la leche. O avanza, ¿sí? Y luego retrocede. Porque en realidad no quiere dejar la sabiduría de su carne. Porque los rudimentos del mundo lo han engañado de tal forma que cuando ya viene la prueba, dicen ya no. Y regresan. Y Dios los quiere confrontar otra vez para que sean libres y vuelven a retroceder. Porque en realidad no quieren dejar la sabiduría de este mundo. No la quieren dejar. Tienen temor de hacerlo. Todos esos son espíritus que, escúcheme, pueden salir de nosotros. Por eso yo te animo. Esta semana, en tu día de ayuno, pídele al Señor eso. Pide al Señor eso, Señor. Límpiame. Haz una operación en mi vida. Haz una operación en mi vida para que yo pueda comenzar a poner por obra lo que ya entiendo aquí, pero no he podido ir a hacerlo. Se me hace muy difícil. Los temores me atrapan. Los engaños, los deseos me atrapan. Y siento que no puedo. Bueno, ese es el engaño del enemigo de los espíritus, que sientes que no puedes y entonces no lo haces. ¿Y quién está ganando la batalla? El engaño, la mentira, los rudimentos del mundo. Pero sí podemos ser libres. Sí podemos. Es necesario comenzar a renunciar a este engaño, a estar conscientes del engaño, estar conscientes de la confianza en la carne, estar conscientes de esta operación que está sucediendo en nosotros, que está sucediendo en la carne, y salgamos del engaño. Amén. ¿Cuántos quieren salir del engaño? Yo también quiero salir del engaño. Y yo también necesito más y más limpieza. Vamos a pedirle al Señor estos días. ¿Ok? Vamos a pedirle al Señor para que venga entonces de su presencia un tiempo nuevo. Amén. Vamos a orar para cerrar esta enseñanza. Padre,
Yo te doy gracias, porque aunque estamos lejos, Señor, tu palabra está viva siempre. Padre, esto que tú nos has enseñado el día de hoy, esta palabra que viene a confrontar todo el engaño que la carne, la crianza, los traumas, todo lo que pasó en nuestra infancia, el tipo de casa, de padres, de educación que tuve, todo lo que yo hice y lo que he hecho en mi vida, todo aquello se está levantando en contra de la enseñanza, en contra de la luz. Y todo eso en mi vida me está manipulando y me ha manipulado para estar donde estoy ahora. Quiero, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Padre, pedimos que venga de tu presencia. Espíritus que vengan, Señor, a ayudarnos. Envía tu ayuda esta semana camino a casa. Envía tu ayuda, Señor, para que venga libertad de todo espíritu manipulador, libertad de todo espíritu que vino por la pereza, por el no poner por obra, espíritus de engaño que han venido por los deseos que nos han engañado, espíritus de engaño por los traumas, por las crianzas, que no nos dejan poner por obra, aunque queremos hacerlo. Yo te pido, Señor, yo te pido que venga tu ayuda del cielo. Pídale ahí al Señor, pídale al Señor ahí. Manda tu ayuda, Señor. Manda tu ayuda. Manda tu ayuda, te lo pido, Señor. Manda tu ayuda. Trae tu luz a mi espíritu, que yo pueda comenzar a darme cuenta de estas cosas. Y ahora que me voy a mi casa, llévame. Yo quiero estar meditando en tu palabra, meditando en estas palabras, meditando en estas verdades, en estas revelaciones. Señor, yo abrazo esta enseñanza. Hazme más y más libre, más y más libre, más y más libre, Señor. Y si esta semana tenemos que pasar la prueba, Señor, ayúdanos a pasarla. Vamos, dile ahí en tu lugar, ayúdame a pasar la prueba. Ayúdame a pasar la prueba. En algún paradigma va a ser confrontado, algún dolor va a ser confrontado, algún trauma va a ser confrontado, alguna mentira va a ser confrontada, alguna manera de pensar cuadrada que para mí era ley va a ser confrontada, pero que yo me dé cuenta ahora por la enseñanza, que entienda, esto es lo que me enseñaron el domingo. Este es el espíritu que está escondido. Es realmente esto, no se trata de lo externo. Y que yo ya comience a entender y comience a pensar con entendimiento. Que eso es la propia justicia nada más, de la propia opinión. Que yo entienda que necesito la verdad para ser libre. Danos tu verdad, Señor, para ser libres. Padre, yo oro por camino a casa. Que esta semana, Señor, nos ayudes a ganar las batallas. Que envíes tu ayuda, Señor, y que venga el tiempo de ministración, yo esté listo. Cuando venga el tiempo de la ministración, yo esté listo, yo esté listo, yo esté listo, yo esté listo, yo esté listo. Pídanle al Señor eso. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ahora dejo el lugar a Mica. Y nos vemos estos próximos días. El Señor les bendiga. Les amamos.